Grabar. Bien. Bueno, hoy vamos a arrancar a ver, ya estuvieron viendo en las teóricas el tensor de Riemann, así que bueno, ahora vamos a empezar a abordarlo ya en la práctica. Ya habrán visto esta tablita muy simpática que hizo Rafael, en la cual relaciona ciertas nociones de la física clásica, en el sentido de física clásica newtoniana, comparada con la teoría de relatividad general de Einstein, en la cual en vez de aparecer el potencial aparece la métrica, y ciertas cosas que uno puede pedir localmente en un sistema localmente inercial, una carta localmente inercial, en la cual el principio de equivalencia básicamente es ver que como que no hay gravedad, no hay efectos de gravedad. Esto es, la métrica es la de Minkowski, o si estamos en un espacio, una geometría riemanniana, esto va a ser una delta de Kronecker, y siempre podemos anular los símbolos de Christoffel o, bueno, la derivada primera de la métrica. Si todas las derivadas primeras de la métrica se anulan, valen cero, está garantizado que los símbolos de Christoffel son cero, así que el espacio se ve localmente plano, cerca de ese punto en el cual, en el origen del sistema de coordenadas localmente inercial, la cosa es plana, no hay gravedad. Bueno, en la clase pasada, Fede les mostró, en el problema 5, si no me equivoco, que es posible hacer siempre un cambio de coordenadas que anule las componentes de la conexión. Bueno, eso obviamente, lo que dije antes, equivale a pedir que la métrica sea básicamente la de Minkowski. Y bueno, las derivadas primeras son cero. Ahora, lo que yo les quiero mostrar un poco, también como parte de motivación, y creo que Rafael me lo contó de esta manera, pero a mí me parece ilustrativo, es ver qué pasa si uno intenta hacer un cambio de coordenadas y quiere ir más allá de anular la derivada primera. ¿Qué pasa con las derivadas segundas de la métrica? Si las podemos anular o no. Bueno, entonces, tenemos una variedad, obviamente dotada de una métrica, vamos a asumir que la conexión es simétrica, es decir, no hay torsión, y bueno, tenemos una carta x mu, y esta es cómo se escribe el intervalo, y esta es la métrica en esas coordenadas. ¿Ok? Acá no voy a usar la regla esta mnemotécnica de primar los índices, sino que quiero hacer bien explícito cuáles son las coordenadas en el sistema localmente inercial. Voy a denotar las coordenadas en el sistema localmente inercial por estos psi alfa. ¿Ok? Tenemos un cambio de coordenadas de x mu a psi alfa. Entonces, la métrica en las coordenadas primadas es simplemente el cambio de coordenadas, o se puede ver también como el pullback del mapa de la transformación de coordenadas, y se escribe de esta manera, donde usamos estas matrices de transformación de coordenadas. ¿Ok? Y voy a denotar el punto P es en el punto de la variedad en el cual yo quiero que el sistema sea localmente inercial, es decir, que la métrica sea la de Minkowski en ese punto, y bueno, muy muy cerquita, y que las derivadas primeras sean cero, y quiero ver qué pasa con las derivadas segundas. Entonces, lo que le vamos a pedir a este cambio de coordenadas es que la métrica primada, o sea, la métrica en las coordenadas de estas psi, en el punto P, sea la de Minkowski, que las derivadas primeras sean cero, eso me asegura que los símbolos de Christoffel van a ser todos cero, y bueno, vamos a ver qué cuernos pasa con las derivadas segundas. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que expandir el cambio de coordenadas, o sea, vamos a hacer un Taylor en todo esto que está acá, toda esta expresión que está acá, donde está en el cambio de coordenadas. Acá hay que hacer un Taylor a orden 2, ¿ok? Para poder comparar. Entonces, si hacemos el Taylor del cambio de coordenadas, lo que obtenemos es que es el cambio de coordenadas evaluado en el punto P, después la derivada primera del cambio de coordenadas, que viene a ser derivadas segundas de x mu en función de xi, esto, bueno, contraído contra la variación, la distancia al punto respecto al cual estoy haciendo la expansión de Taylor. Y el orden segundo de esta expansión de Taylor, pues tiene un medio, y que como ya la transformación de coordenadas, la matriz de cambio de coordenadas, tiene una primera, esto va a tener derivadas terceras. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas incógnitas tenemos en cada
cada caso, que van a ser los parámetros de la transformación que yo voy a querer fijar para cumplir las condiciones del sistema localmente inercial. Bueno, el primer término tenemos los x mu y los x alfa. Y esta matriz no tiene ninguna simetría, no es simétrica, antisimétrica, nada. Así que tenemos en n dimensiones n cuadrado numeritos acá. ¿Ok? A primer orden tenemos los mu, que pueden tomar n valores, y esta cosa que está acá, bueno, son derivadas parciales, así que son simétricas. Así que la cantidad de coeficientes es n por n más 1 sobre 2. N por n más 1 sobre 2 es la cantidad de componentes de un coso simétrico, de una matriz simétrica de rango 2 o de grado 2. Y acá tenemos, igual que acá, pero acá abajo hay 3 índices. Así que tiene que ser, son la cantidad de componentes libres acá, independientes, no constreñidas por simetría, son este número que está acá, que son las mismas que un tensor de rango 3 o grado 3, nunca me acuerdo bien cómo se dice, totalmente simétrico. Si a alguien le interesa o si tiene dudas, me pregunta, pero bueno, acá está cómo es la cuenta, pero no importa. Créanme que es este valor. Básicamente es cuántos 3 índices distintos puedo tomar de n. Ese es el combinatorio n3. Bueno, también vamos a necesitar expandir la métrica G mu nu en torno al punto P y a las coordenadas psi. ¿Por qué respecto a las coordenadas psi? Bueno, por cómo está escrita este cambio de coordenadas, esta transformación. Si yo estoy expandiendo esto alrededor de psi, de este lado también tengo que expandir alrededor de psi. ¿Ok? Así que, acá, ¿sí? Bueno. Entonces acá hago lo mismo. Expando la métrica en torno al punto P, es decir, a orden 0 es la métrica evaluada en el punto P, que esto es dato, las derivadas primeras de la métrica y las derivadas segundas de la métrica. Y acá de vuelta, hacemos el mismo conteo de, en este caso, datos. Los datos que nosotros, las incógnitas son los coeficientes que vengan en la transformación de coordenadas. Y los datos son, bueno, las condiciones que le imponemos a la métrica en las coordenadas del sistema localmente inercial y la métrica que ya teníamos de antes, que nos dieron. Dijeron, esta es la métrica G mu nu que vos tenés en las coordenadas x mu. Bueno, esos datos, y sus derivadas también van a ser datos, los mismos como datos. ¿Okay? Entonces, a orden 0 tenemos la cantidad de componentes independientes de una matriz de rango 2 simétrica. Acá tenemos este psi alfa, puede tomar n valores, y esto los de una matriz simétrica. Y acá tenemos dos cosas simétricos. La métrica es simétrica y las derivas parciales son simétricas. Así que tenemos en total n por n más 1 sobre 2, todo eso al cuadrado de datos. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo se hace esta cuenta? Quédense tranquilo que no vamos a hacer el desarrollo de todo esto, simplemente para que sepan cómo sería la cuenta, pero es en esta ecuación de acá reemplazar todos los mocos que estuvimos escribiendo arriba. Acá es uno de los cambios de coordenada, acá lo mismo, el otro cambio de coordenadas, orden 1, orden 0, orden 1, acá vendría el orden 2 que tiene derivadas terceras, y acá lo mismo con los índices que correspondan. En este caso es mu alfa, en este caso nu beta. Y acá la expansión de la métrica, también, a orden 2, ¿ok? Entonces, veamos qué nos dice a orden 0 la ecuación que está acá arriba. Esta que está acá. Recuerden que nosotros lo que vamos a querer es que la métrica en las coordenadas alfa beta, esta que está acá, sea la de Minkowski. ¿Ok? Entonces, si evaluamos esto a orden 0, es decir, agarramos esta expresión que está acá, desarrollamos, ordenamos todos los términos que aparezcan en orden 1, 0, lo que sea, en la diferencia psi menos psi 0. Cuando evaluamos en psi igual a 0, todos los órdenes superiores se nos van, así que nos queda solo el orden 0 de la transformación de coordenadas, que es esto evaluado en P, esto evaluado en P y la métrica evaluada en P. ¿Ok? Entonces, contemos cuántas ecuaciones tenemos y cuántas incógnitas tenemos. ¿Cuántas ecuaciones? Bueno, la cantidad de componentes independientes, bueno, no independientes, pero la componente independientes de un tensor simétrico de rango 2, que sabemos cuánto valen. Todos los elementos de la diagonal son los únicos no nulos, y los
fuera de la diagonal son 0. Así que son n por n más 1 sobre 2. Ahora, en la matriz del cambio de coordenadas, o en la transformación de coordenadas, mejor dicho, tenemos n cuadrado. Este puede valer cualquiera de n, y este puede valer cualquiera de n en n dimensiones. Así que tenemos n cuadrado. Claramente tenemos más incógnitas que ecuaciones. La diferencia entre la cantidad de incógnitas y ecuaciones es n por n menos 1 sobre 2. Y noten lo siguiente, justo en n igual a 4, esa diferencia nos da 6, que son la cantidad de transformaciones de Lorentz que tenemos, que son 3 rotaciones y 3 boosts. Es decir, podemos hallar una transformación de coordenadas que nos deje la métrica en un punto igual a de Minkowski, salvo a una ambigüedad, al menos de transformación de Lorentz. La de rotación es fácil de ver, ¿no? O sea, yo agarro cualquier sistema de coordenadas, lo roto y es igualmente bueno. No importa dónde oriente los ejes, yo lo roto en algún ángulo y bueno, nada, es otro sistema de coordenadas distinto, pero igualmente válido. O lo mismo con los boosts, ¿ok? Y en dimensión arbitraria, o sea, si n no es 4, que es el caso real, ¿no? Vivimos en un mundo de 4 dimensiones espaciotemporales. En el caso de n dimensiones, esta diferencia también coincide con lo que son las transformaciones, lo que serían las transformaciones de Lorentz en una dimensión más alta o más baja que 4, que es el grupo SO n-1,1. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Cualquier cosa, párenme. Yo sé que a veces voy un poco rápido, pero si tienen alguna duda, griten y párenme. Si encuentro el chat, ¿dónde está el chat? Bueno, no sé dónde tengo el chat. Ah, acá está el chat. Ok. Igual que cosa, si preguntan algo y alguien más nos responde, grítenme porque por ahí no... A veces se me va el chat. Bueno, seguimos entonces. ¿Ustedes ven el cuadrado del chat? Porque yo lo veo y me está molestando. Sí, creo que lo voy a sacar. No, no se ve. Ah, ¿no se ve? Ok. Bueno, a orden 1, lo que hacemos, lo más fácil para hacer es derivar respecto de psi y evaluar el 0. Entonces, de vuelta, todos los términos superiores se me van a volar. Y ya el orden 0 ya lo había satisfacido. Entonces, ¿qué es lo que quiero acá? A orden 1 quiero que las derivadas primeras de la métrica sean 0. Esta va a ser la de Minkowski, así que obviamente tiene que ser 0. Así que me va a quedar un montón de cosas, coeficientes, pero básicamente hacer un polinomio más o menos complicado de las derivadas segundas de transformación de coordenadas. ¿Ok? Una vez que fijamos esto, estos son numeritos o funciones, lo que sea. Pero bueno, estas son todas las incógnitas. No importa bien, lo que no interesa exactamente, o para lo que yo quiero hacer, no me interesa exactamente la forma explícita de esta fórmula. Lo que vamos a hacer es contar la cantidad de incógnitas y ecuaciones que tenemos. Perdón, de ecuaciones y incógnitas que tenemos. ¿Ok? Entonces, ecuaciones, bueno, ya habíamos contado antes, es n por n más 1 sobre 2 ecuaciones. N de acá y n por n más 1 sobre 2 de la métrica. Y este lado, lo mismo. Este puede tomar n valores y esto es un coso simétrico de dos síntesis. Así que el número de ecuaciones coincide con el número de incógnitas. Así que, en principio, podemos resolver esto. Sea más o menos feo, lo que sea. Hay que ver según cómo sea la métrica original, en coordenadas x mu. Pero bueno, esto lo podemos resolver. Así que ahí estamos garantizados y bueno, es parte de lo que le mostró Fede la otra clase, o también se puede lograr con las coordenadas normales de Riemann. Ahora, ¿qué pasa a orden 2? Entonces hacemos dos derivadas y evaluamos igual a 0. Entonces, de vuelta, la ecuación que vamos a querer satisfacer es esta. Las derivadas segundas de la métrica en las coordenadas del sistema localmente inercial queremos que sea 0. Y tenemos un coso seguramente mucho más feo, donde estos ya los determinamos y queremos saber si podemos determinar estos para cumplir esta condición. Entonces, la cantidad de ecuaciones que tenemos es n por n más 1 sobre 2, todo eso al cuadrado. Y el número de incógnitas son estas, es n por la cantidad de componentes independientes de un tensor simétrico, completamente simétrico de rango 3. Si se fijan,
este número es más grande que este. Así que el sistema de ecuaciones que uno querría resolver está sobredeterminado. No lo podemos hacer, la cagamos. Y la diferencia entre ecuaciones incógnitas es este número que está acá, que no sé si ya lo vieron con Rafael, pero este es justo el número, la cantidad de componentes independientes del tensor de Riemann. Entonces, ¿cuál es la moraleja de todo esto que les conté? Y que en general, o sea, siempre podemos encontrar un sistema de coordenadas localmente inercial en el cual la métrica sea la de Minkowski en un punto y las derivadas primeras se anulen. Pero en general no podemos anular las derivadas segundas. Y ahí es donde va a aparecer un poco el efecto de la curvatura. ¿Ok? En el cuadrito que les había puesto al principio, que ya lo escribió Rafael, ahí les habla de que las derivadas segundas de la métrica tienen que ver con algo que se llama fuerzas de marea. No sé si lo contó, pero bueno, o lo va a contar en algún momento. No me acuerdo cómo venía. Pero bueno, también fíjense, ya esto lo habrán visto, el tensor de Riemann está construido con una base coordenada, con multiplicación de símbolo de Christoffel, eso es cuadrático, hay términos cuadráticos en el símbolo de Christoffel, pero además hay derivadas primeras del símbolo de Christoffel. Y como el símbolo de Christoffel tiene derivadas primeras de la métrica, entonces el tensor de Riemann tiene derivadas segundas de la métrica. Y ahí está un poco codificada el tema de la curvatura, cómo se codifica la curvatura. Si el espacio el espacio de partida era plano, entonces esto va a dar automáticamente 0. Puede pasar también que uno al principio a priori no vea que un espacio es realmente plano porque está escrito en unas coordenadas horribles. La relatividad general es invariante frente a cambio generalizado de coordenadas. Entonces uno puede inventarse unas coordenadas espantosas para escribir el espacio plano, pero igual va a ser espacio plano. Y vamos a ver que eso, por ejemplo, tiene escalar de curvatura igual a 0. Y el tensor de Riemann, todos sus componentes son 0. Entonces esa es una manera de chequear que un espacio, una variedad dotada de métrica, es plana, calculando el tensor de Riemann. Si el tensor de Riemann es idénticamente 0, entonces el espacio es plano. Como es un tensor, en cualquier, si vale 0 en un sistema de coordenadas, va a valer 0 en cualquier otro sistema de coordenadas que hagamos. ¿Ok? Bueno, nada más. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Sigo adelante, cualquier cosa, párenme. Bueno, entonces, vamos a ver, les voy a mostrar una manera, Rafael ya lo hizo, esto es una manera, a mí creo que menos elegante lo que hizo Rafael, pero creo yo un poco más palpable y me parece simpática, que es como está contado en el libro de Weinberg, y también en el libro de Schutz, pero el de relatividad general, no el de métodos geométricos. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer, y también eso se va a relacionar con el último problema, un problema que voy a contar al final de la clase. La idea es ver qué pasa con un vector si yo lo transporto paralelamente a lo largo de una curva cerrada, esta curva gamma de lambda, donde lambda es el parámetro de la curva, y esta curva es infinitesimal, es chiquitita. Entonces, creo que ya vieron con Rafael, y un poco lo contamos también en la práctica, cómo hace uno para ver que un espacio es curvo. Por ahora, muchas de las cosas que vimos también es difícil sacarse un poco la idea de que una geometría o una variedad es curva sin pensar en cómo está embebida en un espacio más grande. Eso lo vimos muy, muy claro en el caso del plano hiperbólico y de la esfera, como superficies embebidas en R3 o en Minkowski 3. Y ahí es como, muy patente, ¿no? Porque uno claramente se puede imaginar un cubo y yo pongo una esfera dentro y uno lo ve curvo y bla, bla, bla. Pero uno quiere maneras, digamos, intrínsecas, que tengan que ver únicamente con propiedades de la variedad y no del espacio ambiente, el espacio más grande donde está metido. Esas cantidades intrínsecas van a ser el tensor de Riemann. ¿Cómo uno ve que hay curvatura? Bueno, hay varias maneras de verlo. Una es esto, hacer un transporte paralelo a lo largo de una curva infinitesimal.
es un espacio plano, da siempre el mismo, vale siempre el mismo vector, pero pueden convencerse fácilmente que una esfera no pasa. Habrán visto dibujos en varios lados, agarras un vector, lo transportas por todo lo largo de un tramo de paralelo, lo mandas a un polo, y volvés del polo por otro meridiano y vas a ver que no es el mismo vector. Otra manera es, otro principio, otro axioma de la geometría euclidiana que se viola es que las curvas que arrancan paralelas no se mantienen siempre paralelas. Eso también es fácil de ver en el caso de la esfera. Ponemos dos meridianos en el ecuador, son paralelos, pero a medida que nos acercamos a los polos, claramente convergen. En el caso del espacio hiperbólico pasa lo contrario, se alejan. Entonces, bueno, son distintas maneras de caracterizar la curvatura de un espacio-tiempo. Entonces vamos a ver acá cómo aparece el tensor de Riemann al hacer un transporte paralelo a lo largo de una curva infinitesimal. Entonces, la curva infinitesimal esta es gamma, con un parámetro lambda, que voy a ir moviendo, y arranco en un punto P con un vector P verde, que es dato, y el vector tangente en la curva es dA de lambda, ¿ok? Y lo voy a llamar U. Entonces, ¿cómo es la ecuación de transporte paralelo de un vector B en una curva cuyo vector tangente es U? Bueno, es la derivada covariante de B, tiene que ser igualada a 0. Si logro resolver esto, voy a obtener cómo es el transporte paralelo de este vector, ¿ok? Esto ya lo vieron, vieron un caso explícito con Juan en el problema 7, ¿ok? Entonces, en componentes, esto, bueno, voy a asumir que hay una carta acá, que hay una carta xmu. Entonces, bueno, escribimos en componentes la derivada covariante. Entonces, 0 igual a 1 contraído contra la derivada covariante de la componente b mu con respecto a nu. Y eso está contraído, es una derivada direccional covariante. Escrito más explícitamente, esto es la derivada parcial de b mu respecto a nu, a x nu, y el símbolo de Christoffel, gamma mu sub rho nu, berro. Acá vamos a asumir que la conexión es métrica, o sea, simétrica, no tiene torsión. Entonces, contrayendo el nu con las derivadas parciales, por regla de la cadena es la derivada de b mu respecto a lambda, el parámetro de la curva, y este coso que está acá, y todo esto me faltó, y vuelvo a cero, aunque bueno, estaba del otro lado, ¿no? Bien, entonces, la ecuación diferencial que hay que resolver es esta que está acá. dB mu de lambda es igual a menos el símbolo de Christoffel contraído con las componentes del vector que queremos transportar y la normal, mentira, el vector tangente, ¿ok? En lambda 0 es el vector inicial que yo tengo y el vector final va a ser lambda 1. Creo que esto no lo escribí. La idea es que la curva es tal que vuelva al mismo punto. X mu de lambda 0 es igual a X mu de lambda 1. Lambda está contenido en el intervalo lambda 0, lambda 1. ¿Ok? Entonces, después que hago una curva cerrada y vuelvo al mismo punto, me pregunto si el vector final es igual al vector inicial. ¿Ok? Entonces, esperen que busco mi machete para que no me equivoque. Ok, entonces, por ejemplo, veamos. Intentemos resolver esto a primer orden y ver qué pasa. A primer orden, podemos dB mu a de lambda es básicamente delta B mu sobre delta lambda. ¿Ok? Delta lambda. Lo mismo para el vector tangente. Esto es, el vector tangente es de x nu a de lambda. Acá me quedo medio pegadito. Esto es delta x nu de delta lambda. Así que la integral primera a primer orden de 1 me va a dar menos gamma mu nu rho evaluada en x0 por b rho en x0 por delta x nu, donde delta x nu es x nu menos x nu de 0, el punto inicial, ¿ok?
Esto es como haber hecho la integral esta y evaluamos todo en algún punto, en todo el intervalo recorrido, por el tamaño del intervalo. Es una aproximación súper cabeza del integral, pero bueno, en primer orden está. El tema es que cuando planteamos que volvemos al punto de partida, bueno, obviamente la variación del vector me da cero, porque el punto es el mismo y esto se anula. Así que esta es una aproximación demasiado burda, no estamos viendo el detalle fino. Tenemos que ir a... tenemos que integrar, bueno, no posta, pero lo más parecido a posta, la integral 1, la ecuación 1. Entonces, la integral que queremos hacer es esta. Es gamma mu sub nu rho, esto es de x, depende de x, que depende de lambda a su vez, el vector que queremos transportar paralelamente, el vector tangente a la curva, que también depende de x, de lambda, integral en d lambda. Y esto que está acá, como es de x nu a d lambda es lo mismo que de x nu. ¿Ok? Bien. Pero bueno, para no tener que hacer esta integral posta a posta, porque por ahí no sabemos cómo hacerla, vamos a aproximar, ya aproximamos esto a orden 1, no nos alcanzó, aproximamos a orden 1 también los símbolos de Christoffel, y hagamos la integral a ver qué pasa. Vamos a ver que a orden cuadrático en estas cosas es suficiente para ver un efecto y ver si, cómo se relaciona eso con la curvatura. ¿Ok? Así que la aproximación de Taylor del símbolo de Christoffel alrededor del punto P, el punto en lambda 0, es gamma mu rho nu evaluado en x0, este es el orden 0, más gamma, perdón, la derivada respecto, por ejemplo, x sigma de gamma mu rho nu, todo esto evaluado en x igual a 0, por x sigma menos x sigma sub 0, ¿ok? Esperen que... Ah, puse el menos. No está seguro si había puesto el menos. Bueno, así que metemos. ¿Qué hacemos? Metemos esta expresión 3, que es de desarrollo de Taylor a primer orden de delta B, de B. Delta B es B mu de x0 menos B mu de x1. Así que pasamos esto para allá y podemos reemplazar B de x. O digamos en general. Sin haber fijado todavía cuál es el punto final, esta es la diferencia entre el punto que terminamos menos el punto inicial. Así que pasamos este B mu de x0 para el otro lado y lo reemplazamos acá. Reemplazamos 3 y 5 en 4. ¿Ok? Así que metemos toda esta cosa que está acá. Y esto nos queda, abro paréntesis, gamma mu rho nu de x0 más gamma mu rho nu, sigma. Espero que sepan distinguir mis nus de us, ves y esas cosas. x0 delta x sigma multiplicado por la expansión del vector de rho de x0 menos gamma rho eta kappa. Acá eta es un índice, x0 b eta x0 delta x kappa. Acá renombré algunos índices para no cagarlos, ¿ok? Tienen que tener cuidado con cómo nombran los índices. La cantidad de índices libres tiene que ser la misma de cada lado. Y ojo con poner suma de índices que estén repetidas en los dos términos. Eso le puede llevar a confusiones. ¿Está bien? Delta X nu. ¿Ok? ¿Se entendió lo que hizo hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bueno, sigo adelante. Bueno, entonces ahora empezamos a distribuir
estos dos paréntesis, a ver qué pasa. Entonces, primero vamos a tener un término que es este con este, como el orden cero de esta expansión. Mu rho nu x0, x0, b rho x0 de x nu. Nu. Fíjense que toda esta cosa que está acá es constante, ¿está bien? Son el símbolo de Christoffel y el vector evalúan el punto inicial, el punto P. Así que son cosas constantes. ¿Ok? Entonces ahora el término siguiente. El término siguiente es gamma mu rho nu, sigma de x0, b rho también en x0, delta x sigma menos gamma mu rho nu de x0, gamma rho eta kappa de x0, b eta x0, delta x kappa de x nu, ¿ok? Acá lo que hice fue fijarme cuáles son los términos que están a orden 1 en delta x, ¿ok? Y esos son este con este y este con este. Los términos de orden cuadrático están más allá de mi aproximación, ¿ok? Entonces, si reordenamos un poco, renombramos los índices mudos en todo esto para escribirlo un poco más bonito, porque yo lo que quiero sacar es este delta x afuera. Fíjense que delta x kappa está construido con este kappa y este sigma con sigma, pero son índices mudos, así que los puedo nombrar de otra manera. Y si los nombro inteligentemente, esto me queda gamma mu rho nu, sigma menos gamma mu kappa nu, gamma kappa sub rho sigma. Todo este coso evalúa en x igual a 0, x0, perdón. B rho también está aquí. B rho, también quiero sacar el B afuera. Todo esto evalúa en x0, x sub 0, por el delta x sigma. Esto es x sigma menos x sigma sub 0. Fíjense también que todo esto que está entre los corchetes cuadrados es constante. Y este x0 obviamente es constante, es un punto fijo, del punto del cual arrancamos el transporte paralelo. Y fíjense que acá estamos haciendo una integral y una curva cerrada de x nu. Esto es 0. Está directamente la integral, me da x nu evaluado en los extremos. Entonces, si los extremos son tales que lambda 0 y lambda 1, las coordenadas valen lo mismo, cualquier cosa constante multiplicada por esto va a valer 0. Así que este término me da 0, este costo constante por el x sigma sub 0 integrado en dx mu también me da 0, así que el único término que me sobrevive es esto constante, que sale afuera del integral, por el x sigma integrado en dx nu. ¿Ok? Así que el único término que sobrevive es, fíjense que tengo un menos acá afuera, lo voy a meter adentro, o sea, voy a meter este término menos acá, así que esto me queda menos gamma mu sub rho nu, sigma más gamma mu kappa nu, gamma kappa rho sigma b rho, todo esto vuelvo en x0. Y me quedó, me quedó medio corrido, todo esto integrando x sigma en dx nu. Fíjense que esta cosa que está acá es antisimétrica, ¿ok? Si hacen explícitamente la integral, hacen una integral por partes, sacan la derivada, el diferencial afuera. De vuelta, esto es una integral exacta, que como la curva es cerrada, esto vale 0.
entonces me queda menos la derivada del otro término, de x sigma por x nu. Y esto es menos lo que estaba antes, así que si yo a esto lo llamo, no sé, a nu sigma, entonces a nu sigma es igual a menos a sigma nu, ¿ok? Entonces, como esto es antisimétrico, completamente antisimétrico, y está contraído contra una cosa que tiene índices nu sigma, lo único que va a sobrevivir de acá es la parte antisimétrica en nu sigma, ¿ok? Y eso es lo que escribí acá, en rojo. La parte antisimétrica de esta cosa que está acá va a ser el tensor de Riemann. Yo lo voy a llamar R supra mu sub rho nu sigma, ¿ok? Cómo es la posición de los índices y cómo está el signo acá dependen de la convención. Esto es arbitrario, es cómo se me canta a mí escribir, definir el tensor de Riemann. La definición más habitual, creo, o la que yo la mayoría de las veces me he topado, es esta que está acá. ¿Ok? Para pasar de acá a acá, bueno, háganlo con cuidado, no es un mal ejercicio renombrar. Ejercicio de gimnasia de índices. ¿Ok? Así que la diferencia de B mu después de pegar toda la vuelta cerrada infinitesimal menos el B inicial es, esta cosa es un medio de R supra mu sub rho nu sigma evalúan el punto inicial por B rho, que es la componente rho del vector que inicialmente queríamos transportar paralelamente en el x0, por la integral esto que es más o menos como un área. Tiene que ver un poco con el área de la curva que estamos recorriendo. ¿Ok? ¿Se entendió esto? Al final de cuentas es medio la misma cuenta que hizo Rafael, pero bueno, más como usando explícitamente coordenadas. Bueno, y nota de color, esto de la ambigüedad, si se fijan, me pareció muy simpática, la contratapa del libro de Missner, Thorne Wheeler, es todas las distintas convenciones de signos que había en un montón de libros que existían hasta, creo que en 1973, que es cuando se publicó este libro. Entonces hay signos en la métrica, qué asignatura usás, qué signo usás para el tensor de Riemann, que se traduce de esta expresión invariante de carta, frente a esta que es la expresión en un sistema de coordenadas, una carta coordenada. También puede aparecer un signo en cómo uno contrae el Riemann. Bueno, esto lo van a ver después. Eso también lo van a ver después. Pero bueno, nada. Y acá hay una tablita con, según qué libro vayan, cómo son los signos de la métrica, del Riemann, del desordenadista, bla, 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 si usan índices griegos o índices latinos para describir los índices espaciotemporales. Y bueno, nada, la mayoría de los libros de acá, yo creo que ni los conozco ni los vi, pero bueno, acá pueden leer la diferencia entre dos libros distintos de Landau, la convención del gravitation, la convención del Hawking y Ellis, y bueno, les puedo decir que, por ejemplo, el Carroll, el Schutz y... ¿cuál más? Y el Wald usan la misma convención que el libro de Missner, Thorne and Wheeler, pero bueno, en particular el libro de Wald, por ejemplo, tiene una posición de índices distintas. O sea, al final termina siendo lo mismo, pero los índices están acomodados de otra manera. ¿Ok? Porque a mí, o sea, yo acá, vamos arriba, arriba, arriba. Cuando yo defino acá el tensor de Riemann, a mí, yo sé que esto tiene que tener un índice arriba y tres abajo. Yo podría haber puesto el índice que va arriba en vez de primero, último, o intercalado entre esto, qué sé yo, cualquier cosa que se me ocurra. Creo yo, por mi experiencia, que esta convención es la más habitual, la que van a encontrar en la mayoría de los libros, o los libros más populares al menos. ¿Ok? Terminada esta digresión sobre convenciones, se los comento también porque a mí alguna vez me volvió medio loco porque tenía que hacer alguna cuenta y me daba un signo mal y no sabía si era yo un boludo que estaba haciendo mal la cuenta o había una convención distinta. Pero bueno. Entonces, ¿qué es esto?
Bueno, un caso muy sencillo es tomar un sistema de coordenadas en el cual las coordenadas son ortogonales y recorro un cuadrilátero. ¿Ok? Si parametrizan esto, así explícitamente, cómo se recorre esta curva, van a ver que esto en general es distinto de cero, esta integral de x nu, x sigma, y les queda un coso antisimétrico. ¿Okay? Yo acá recorro primero en la coordenada x1, una distancia delta alfa chiquitita, infinitesimal, y después subo en una dirección x2, una distancia delta b. ¿Ok? Y me queda este coso antisimétrico. ¿Ok? Entonces, si lo contraigo con la expresión que teníamos antes, que era, bueno, me quedó un poco lejos, pero bueno, se las escribo acá de vuelta, a ver si, espero no equivocarme, lo escribo en azul. Era, lo escribo acá abajo. La expresión a la que habíamos llegado era que delta B mu era un medio de R mu rho nu sigma y la integral está rara de x nu x sigma. ¿Okay? Si reemplazan esta expresión que está acá adentro, como esto es antisimétrico y el tensor de Riemann es completamente disimétrico en los últimos dos índices, entonces un medio se va y les queda esto que está acá. En el caso general, en el cual yo me muevo en un vector delta A sigma y después en un vector delta B mu, la expresión que les queda es esta que está acá. Me muevo primero una instancia delta A en la dirección sigma, después subo por un delta B en la dirección nu, vuelvo para allá en un menos delta A y termino volviendo otro menos delta B. Bueno, la variación, cuánto cambia el vector después de hacer ese transporte paralelo en una curva cerrada infinitesimal, es esta expresión que está acá. ¿Okay? A esto vamos a volver un poco al final de la clase en el problema 15. Bueno, no me acuerdo. Es un problema de la vida. ¿Alguna duda hasta acá? Bien, perfecto. Seguimos entonces. Esto un poco ya lo vieron, pero se lo recuerdo, es bueno volver a verlo. La expresión invariante ante cartas del tensor de Riemann es esta cosa que está acá. Que se ve medio extraña, pero el tensor de Riemann se define, dame tres vectores y yo obtengo un vector nuevo, que es este que está acá. Creo que Rafael lo escribió de otra manera esto, lo escribió R, W, V, igual a la misma expresión. Perdonen la desprolijidad. Esto está así en el Carroll y en el libro de Wall, en el Schutz me parece, en el de geometría. Y Rafael tuvo esto, pero bueno, no importa. La cuestión es que es esto que está acá. De acá claramente se ve, esto es un vector. Son derivadas covariantes, aplicás un vector, esto es un vector. El conmutador de Lie, el corchete de Lie, el Lie bracket, de dos vectores, es otro vector. La derivada covariante, un vector, de otro vector, es vector. Así que esto claramente es un vector. Si lo hablamos una base coordenada, obtenemos la expresión que les di ahí arriba, que es esta cosa que está acá. Que uno lo mira así y dice, che, esto ni a palos es un vector, es un tensor. Porque acá tengo símbolo de Christoffel, que justamente los habíamos introducido en la conexión, y justamente no tenía que transformar como un tensor para poder arreglarme la derivada parcial, y de manera de poder construirme la derivada covariante, tal que eso sí transforme como un vector. Entonces vos me decís, y esto, bueno, cosa de la vida, esta cosa transforma realmente como un tensor. Qué sé yo, hay que hacer la cuenta explícita, medio un garrón, bueno, qué sé yo, una locura de índices, pero bueno, sale en algún momento. También pueden convencerse de, sabiendo esta expresión, evaluándole una carta coordenada, obtener esto. Entonces, bueno, no queda otra que esto sea un tensor. Bueno, acá les doy, por ejemplo, si en una base anolonoma, sabíamos que en una base anolonoma los elementos de la base no conmutan. Entonces, el conmutador de dos elementos de la base va a ser C, unos coeficientes que son, se puede pensar como coeficientes de estructura, como si esto fuese un álgebra de Lie, que de hecho es una álgebra de Lie.
antisimétrico en estos dos índices de acá abajo, porque esto es un conmutador claramente que es antisimétrico, y usando esto reemplazan los elementos de la base en esta expresión de acá arriba y llegan a este coso que está acá, donde aparece acá las constantes de estructura, y a veces se nota la aplicación, cómo actúa un elemento de la base sobre una función, como si fuese una derivada parcial. Esto no es una derivada parcial posta, a menos que estemos en una base coordenada, pero bueno, es una notación. Esto lo van a ver en el YouTube, por ejemplo. Otra manera de calcular el tensor de Riemann es calculando el conmutador de dos derivadas covariantes. En espacio plano, la conexión es cero, y esto se reduce a las derivadas parciales. Las derivadas parciales siempre conmutan. Eso se traduce de este lado, en que el tensor de Riemann es idénticamente cero. Entonces, también una forma de ver que un espacio es curvo es que en general las derivadas covariantes no van a conmutar. ¿Okay? Y, entre comillas, el factor de proporcionalidad es el tensor de Riemann. Esto es una cuenta explícita, un poco garrón, pero no tanto. Se puede hacer. Pueden intentar hacer la contorsión, creo que no sé si es un problema de la guía. Pero vamos a asumir que no tiene torsión. Entonces llegan a la expresión que está arriba. Y acá también es otra manera de convencerse de que el moco este tiene que ser un tensor. Derivadas covariantes, actuando sobre un vector, esto es un tensor. De este lado tenemos el vector, que es un tensor 1, 0, así que no queda otra que esto tenga que ser un tensor para que toda esta ecuación tenga sentido y transforme como tiene que transformar. ¿Ok? Creo que nada más. Bien, algunas propiedades del tensor de Riemann. Ya habían visto, déjame pensar, no, estas dos. La 1 y la 3 ya la habían visto y se ve directamente de esto, de las expresiones estas. Sí, de esta expresión, evaluándole una base, en principio a la norma se puede ver que las propiedades... no, perdón. Se ve esta propiedad y la otra propiedad que está relacionada con esta, pero es solo la primera parte. El tensor de Riemann es antisimétrico en las dos últimas componentes. Como lo escribí yo, son las dos últimas componentes, ¿está bien? Eso se ve, bueno, claramente de acá también, porque esto es un conmutador y esto es un corchete de Lie, así que esto es antisimétrico en las dos últimas partes. Y además se puede probar de que satisface esto, que si uno antisimetriza completamente los últimos índices, es todo a cero. ¿Ok? Ahora, si la conexión además no tiene torsión y es métrica, entonces ahí lo que podemos hacer es bajar un índice, el tensor de Riemann, a esta expresión, perdón por ir y volver, pero esta expresión que está acá, en principio no necesita una métrica, ¿está bien? Esta expresión únicamente está dada con la conexión. Hay una variedad con una conexión, entonces hacer transportes paralelos, si calcular derivadas covariantes, me puedo construir esta cosa que está acá. Hasta ahí no necesito necesariamente una métrica. Pero si introduzco una métrica, puedo bajar índices. Puedo bajar este índice para abajo. ¿Ok? Y si bajo ese índice para abajo y hago un montón de cuentas y uso que la conexión es la de Levi-Civita, bla, bla, puedo ver que además de estas dos propiedades se cumple que el tensor de Riemann también es antisimétrico en los dos primeros índices. ¿Ok? Y que además es simétrico ante el intercambio entre dos pares de índices. Intercambio estos dos, vamos a escribir en otro color, estos dos, vamos a escribirlo así, estos dos con estos dos, el tensor vale lo mismo. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta todas estas tres propiedades, creo que Rafael les había escrito cuáles eran la cantidad de componentes del tensor de Riemann sin necesidad de introducir una métrica, y da un cierto número que ni me acuerdo cuál era. Pero bueno, si uno
considera estas tres propiedades, el número de componentes independientes es 1 sobre 12 n cuadrado por n cuadrado menos 1, que, después revísenlo, es el mismo número de componentes derivadas segundas de la métrica que yo no puedo anular con un cambio de carta. ¿Ok? Bueno, acá les traigo una ayuda para calcular el problema 12, que es cómo obtener este número que está acá, pero Rafael ya se los dio. Revísenlo, no hay mucho chiste, simplemente es convencerse de que este conteo realmente funciona. ¿Ok? Y también creo que viene el apunte que Rafael les introdujo, el tensor de Ricci y el escalar de Ricci. Esas son unas contracciones particulares del tensor de Riemann. El tensor de Ricci es una traza del tensor de Riemann, es contraer, con la convención que yo estoy usando, es contraer el primer índice con el tercer índice del tensor de Riemann, que básicamente es esto. Contraer estos dos índices es lo mismo que tomar la traza de estos dos índices, es decir, es multiplicar por la métrica inversa y contraer esas dos posiciones, la primera posición y la tercera posición. Eso nos da un tensor R-MUN que pueden ver que es completamente simétrico. ¿Ok? Eso lo pueden ver de las propiedades de simetría del tensor de Riemann. Intercambien estos dos índices con estos dos índices, es invariante porque queda igual, bla. Y hay otra cosa que es el escalar de Ricci, que es la traza del tensor de Ricci. Eso es subir este índice y sumarlos, lo mismo que tomar la traza, que es contraer con la métrica inversa. ¿Ok? Y todos estos tensores nos caracterizan si un espacio dotado de métrica es curvo o no, tiene curvatura o no. ¿Okay? Si el espacio es plano, el tensor de Riemann va a ser necesariamente cero. El tensor de Riemann va a ser necesariamente cero. Puede pasar, puede pasar. Sí, puede pasar que el tensor de Ricci y el escalar de Ricci sean cero, y así todo no tengamos una geometría plana. Pero si el tensor de Riemann es idénticamente cero, la geometría es plana. Otra cosa interesante es que si yo calculo los escalares de Ricci, me dan números y esos números son distintos, fíjense que el escalar de Ricci es invariante frente a cambios generalizados coordenados. Entonces, puede pasar de que dos espacios estén escritos en un sistema de coordenadas espantosos y no nos demos cuenta que es el mismo. Pero si yo calculo, por ejemplo, el escalar de Ricci y son dos números distintos, chao, no hay chance de que sean el mismo. ¿Está bien? No así pasa, como les dije, si el escalar de Ricci o el tensor de Ricci son iguales, eso no me garantiza que los espacios sean lo mismo. Hay que hacer un montón de cuentas. Bueno, es un tema, el tema de cómo clasificar espacios. Pero bueno, eso en general mucho no nos va a importar. Lo importante que se queden es con esto. Si el espacio es plano, el tensor de Riemann es plano. ¿Ok? Si el tensor de Riemann es cero, la geometría es plana. Y otras identidades que hay que cumple el tensor de Riemann es que la completa antisimetrización de los últimos dos índices con un índice de una derivada covariante, esto es cero, se llaman identidades de Bianchi, y esto, multiplicando adecuadamente por una métrica, se traduce en esta identidad de Bianchi contraída, que Rafael les habló del tensor de Einstein. Bueno, no importa, no me voy a seguir metiendo cosas por ahora. Pero bueno, esto va a volver a aparecer y va a ser muy importante para las ecuaciones de Einstein. Bien, nada más. ¿Alguna duda? Pues ahora ya voy a pasar a resolver o contarles más o menos dos problemas. Es impresionante, siempre voy más rápido de lo que creo que voy a ir. Bueno, pasamos a los problemas. Cualquier cosa, siempre pueden pararme y volvemos a algo que haya dicho, o del problema, lo que sea. Problema 13. En el problema 13 nos piden mostrar que la superficie de un cilindro es plana.
Después en la parte B, calcular el tensor de Riemann de las dos esferas. Y en la parte C, calcular el tensor de Riemann de las tres esferas. ¿Ok? Eso se lo voy a dejar a ustedes. La parte A, uno, qué sé yo, mira un cilindro y dice, che, esto está curvado, ¿no? Porque, como, nada, está curvado, uno mira un cilindro, está curvado. Pero fíjense que el tensor de Riemann es algo que mide cantidad, mide curvatura localmente, ¿no? Es insensible a cosas globales. Entonces, si agarran, por ejemplo, el espacio plano, fíjense, imagínense un plano, una servilleta, e identifican estos dos extremos, que yo marqué con dos rayitas verdes, y lo doblan, agarran una hoja de papel y fíjense, lo pegan, obtienen un cilindro. Entonces, el cilindro es localmente plano. Si calculan el tensor de Riemann, que depende de derivadas de la métrica, de la conexión en un entorno, en un punto, va a ser cero. Entonces, yo no les hago la cuenta, esto para que se convenzan, hagan la cuenta, fíjense, escriban la métrica de un cilindro y chequen que van a ver que el tensor de Riemann, todas las componentes del tensor de Riemann son cero. Algo interesante también de ver es que si yo agarro un cilindro e identifico las tapas, esto es un cilindro hueco, ¿ok? Es solo la cáscara, no hay nada en el medio. Si yo identifico las tapas, esto que marqué con una rayita roja arriba y abajo, lo identifico, obtengo un toro, una dona. La dona también es localmente plana. Yo puedo ponerle al toro una métrica plana. Pero bueno, el hecho de que no sea exactamente el plano se ve en otro lado. Se ve en efectos globales, cosas de topología. Y bueno, no nos vamos a meter tampoco. No nos vamos a meter, ¿ok? Pero bueno, calcúlenlo ustedes. Vamos a nuestro ejemplo que aparece siempre, que es la esfera 2. Es como la cosa más simple, curvada, en la cual podemos hacer cuentas y dar resultados no triviales. Entonces, ya sabían que la métrica de la esfera es esta cosa que está acá. A de tita cuadrado más seno de tita cuadrado de phi. ¿Ok? La métrica es con los componentes abajo, con los índices abajo, es esto que está acá, y la métrica inversa es esta otra cosa que está acá. Los símbolos de Christoffel, bueno, ya los vimos acá, aunque les parezca increíble, si laburan mucho en esto y hacen muchas cuentas, en algún momento se van a acordar de memoria esto, incluso se van a acordar del tensor de Riemann de memoria. Y es esto que está acá. Fíjense que hay un término que es fácil de deducir porque los símbolos de Christoffel son simétricos en el par de índices acá abajo. Así que esto tiene que ser simétrico, así que es este índice que está acá, y esta cosa que tiene que estar acá también tiene que ser una cosa simétrica en JK. Si se acuerdan que hay un medio de una métrica inversa y que este índice se contrae, rápidamente con lógica lo pueden reconstruir. Bueno, si bien en el problema 7 ya les dieron, ya los calculamos incluso, Juan los calculó. Bueno, nada, pueden calcular los símbolos de Christoffel de la manera que se les cante. Si no lo hicieron en su momento, vuélvanlo a hacer, ya sea por el principio variacional o por definición. Pero bueno, ya está hecho, ya está aplicado muy bien en la clase de Juan que dio el 7 de octubre. Y son estas cosas que están acá. Todas las otras posibles combinaciones son cero. Entonces, el tensor de Riemann en una base coordenada, donde acá puse índices latinos para enfatizar de que no hay ninguna componente temporal. Es esto que está acá. Bueno, acá usé la notación de gancho J para las derivadas parciales. No sé si antes lo escribí así, pero bueno, ustedes entienden. Y algo también que les contó hoy Rafael, lo vi ahí en el apunte, es que de esta expresión yo lo puedo multiplicar por la métrica, escribir explícitamente quiénes son algunos de los símbolos de Christoffel y llevarlo a esta expresión que está acá. Este es un ejercicio, el problema 12A. Fíjense que, por ejemplo, esta cosa que está entre paréntesis tiene derivadas segundas, así que sí o sí va a venir de acá, de este término y este término. Y fíjense que cumple con todas las simetrías algebraicas del tensor de Riemann. Es
antisimétrico en estos dos, antisimétrico en estos dos y simétrico ante el intercambio de pares de estos dos conjuntos de índices. Así que medio que uno puede deducir qué tiene que dar acá. Y esta cosa, bueno, por ahí uno pensaría que viene directamente de acá, pero bueno, también hay cosas que vienen de esto. Y bueno, es esta expresión que está acá. Chequenlo, es parte del ejercicio 12. Lo vamos a usar. ¿Ok? Entonces, para calcular el tensor de Riemann, por esta vez lo vamos a hacer más o menos bastante explícito, porque es la primera vez que lo hacemos. Así que, fíjense, lo que se puede determinar fácilmente en este caso son dos dimensiones. Entonces, los índices pueden tomar dos valores, θ o φ. Y sabemos que es antisimétrico en cada uno de estos dos índices, así que estos dos índices no pueden ser iguales. Estos índices tienen que ser distintos y estos dos índices tienen que ser distintos. Entonces, la única combinación posible es θ, o φ, o cualquier combinación distinta, permutación de índices. Pero cualquier permutación de índices de esta combinación que está acá se va a relacionar con esta por las propiedades algebraicas 1, 2, 3 o incluso, sí, 1, 2 y 3. Creo que con la 1 y 2 que les di, en este caso alcanza. Entonces, reemplacemos, usemos esta expresión para calcular la componente del tensor de Riemann con todos los índices de abajo. Bien, entonces, reemplazamos G, I, L, J, K. Entonces, esto está JK. Entonces, I es θ, L es phi, J es phi y K es θ. Menos G y es lo mismo. Θ, esto me da phi más G phi θ derivada con respecto a θ phi menos G phi derivado θ. ¿Ok? Y me falta la parte con los símbolos de Christoffel. Y esto es GMN, paréntesis, y esto es gamma, N phi θ, M θ phi, menos gamma N phi, gamma M θ. ¿Ok? Esto es simplemente identificar correctamente quiénes son IJK con esto que está acá y reemplazarlo acá. ¿Está bien? Y estos índices están sumados. Así que sabiendo cuáles son las componentes, sabiendo que la métrica es diagonal, eso es importante, eso simplifica mucho las cuentas, sabiendo que la métrica es diagonal, sabemos que M tiene que ser igual a N, y eso nos simplifica mucho cuántas componentes aparecen acá. Las cuentas se van a simplificar bastante por el hecho de que la métrica sea simétrica. En el caso de una métrica no simétrica hay que tener mucho más cuidado. ¿Ok? Y también sabemos que la componente θ es 1 y la componente phi es seno cuadrado de θ, así que solo depende de θ. Así que, bien, g phi es 0. Los términos cruzados es 0. Este también es 0. Y g θ es 1, así que la derivada de cualquier cosa nos va a dar 0. G phi es seno de θ, está derivado dos veces respecto de θ, así que esta cosa no es 0. Bien, entonces derivemos, hagamos esta cuenta, que es menos un medio, este término, derivada segunda respecto a θ de g phi. Esto es menos un medio, derivada dos veces respecto de seno cuadrado de θ. Esto hacen la cuenta y les da menos a cuadrado coseno cuadrado de θ menos seno cuadrado de θ. ¿Ok? Acá A es el radio de la esfera 2. Tranquilamente lo podemos poner a 1, no afecta, es lo mismo. Ok, entonces, ahora el segundo término, el término que está acá abajo. Ya, como dijimos,
la métrica diagonal, eso es muy importante, simplifica mucho las cuentas, así que esto tiene que ser tita tita o fi fi. Esto es G tita tita, gamma tita, fi tita, gamma tita, tita fi, menos gamma tita, fi fi, gamma tita, tita tita. Y el otro término es más G fi fi, gamma fi, fi tita, gamma tita, tita fi, menos gamma, no, esto es fi, perdón, fi, 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 gamma, fi, tita, tita. ¿Ok? Entonces ahora, si vamos un poco más arriba, recordamos que estos tres símbolos son los únicos no nulos, tita, fi, fi abajo, y un fi arriba, un fi abajo, y un tita solo abajo. Así que, entonces, tita tita, este es 0, así que este ya no me importa, pero también es 0. Tita fi fi, este no es 0, pero el que tiene todos titas es 0. Fi fi tita, este no es 0, fi fi tita, este no es 0. Acá me faltó cerrar el paréntesis. Y acá 3 fis es 0, así que ese no está. Así que nos quedaron simplemente dos términos. Este término y este término que está acá. Así que este GMN contraído contra estos dos símbolos de Christoffel es el único término que sobrevive es G fi fi, gamma fi, fi tita, y como esto es simétrico, está esto al cuadrado. Esto haga la cuenta y les da a cuadrado coseno cuadrado de tita. Así que la cuenta es este más este. Entonces el coseno cuadrado se va y me queda solo el seno cuadrado. Así que esto es a cuadrado seno cuadrado de tita. ¿Ok? Bien, ya que estamos, nos lo pide el ejercicio, pero calculemos el tensor de Ricci y el escalar de Ricci. Recordemos que el tensor de Ricci es la contracción del primer y el tercer índice del tensor de Riemann, o sea, tomar la traza del tensor de Riemann en los índices 1 y 3. Así que el R sub tita tita es G KL R K tita L tita, y esto es completamente simétrico. Así que K y L tienen que ser índices iguales. Si ponemos tita tita, el tensor de Riemann es 0, porque es antisimétrico entre en estos dos paríndices y en estos dos paríndices. Así que lo único que queda es que esto sea fi fi. Entonces G fi fi, R fi tita, fi tita. Así que esto es ok, entonces ahora reemplazamos quién es la métrica inversa, que es A 1 sobre A seno cuadrado de tita, y acá el que habíamos calculado es este, tita fi, pero usando la propiedad 1, podemos invertir este dos par de índices, me sale un menos, pero también tenemos que invertir estos dos par de índices, me sale otro menos, así que es un más. Esto es lo mismo que R tita fi, y es A seno cuadrado, así que esto es un 1. ¿Ok? Si lo hacemos para la componente cruzada, de vuelta, esto es G KL, R, K tita, L, phi. Bien, entonces, como esto solo tiene componentes no nulas en la diagonal, esto es tita tita, esto es R tita tita, tita phi, claramente 0.
G, phi, R, esto me salió horrible, G, phi, R, phi, tita, phi. Dos índices iguales, esto es 0. Y el último componente que nos queda es la componente phi del tensor de Ricci. K phi, L phi, de vuelta, la métrica es diagonal, así que, y esto tiene que ser antisimétrico en los pares de índices, no queda otra que esto sea phi. Esto es R, tita, perdón. Tita, phi, tita, phi. Esto nos da entonces seno de tita. Esto es 1 sobre a cuadrado, y esto es a cuadrado seno cuadrado de tita, esto es seno cuadrado de tita. Así que fíjense que R y J para la esfera es 1 seno cuadrado de tita. Es proporcional a la métrica de la esfera. La métrica de la esfera, recuerden que era a cuadrado 1 seno cuadrado de tita. ¿Okay? Esto va a pasar en espacios que tienen mucha simetría, que se llaman maximalmente simétricos. Va a pasar que el tensor de Ricci es proporcional a la misma métrica. ¿Okay? El factor va a depender un poco de qué espacio es y en qué dimensiones estemos. Pero eso va a pasar siempre. ¿Qué pasa si calculamos el escalar de Ricci? Bueno, eso es simplemente la traza del tensor de Ricci contraído con la métrica inversa. La métrica es diagonal, así que esto es G tita, R tita más G supra phi, es la inversa, R phi. Si lo calculan, esto le da 2. ¿Okay? Este es el escalar de Ricci de la esfera 2. En general, todas las esferas con esta convención para el tensor de Riemann y el tensor de Ricci y el escalar de Ricci van a ser números positivos. Las esferas son espacios con curvatura negativa. Les dejo como tarea adicional calcular el tensor de Riemann, el tensor de Ricci y el escalar de Ricci para el plano hiperbólico, que ya lo vieron los problemas para integrar y para entregar, perdón, y en la guía 2, este es el plano hiperbólico, y chequen que tiene curvatura negativa. En general, con esta convención, todos los espacios hiperbólicos van a tener curvatura escalar de Ricci negativo. Este número va a variar según la dimensión que estemos. Si es el plano hiperbólico en 2 dimensiones, esto es un 2. En el plano hiperbólico era menos 6, si no me equivoco, y bueno, y así. Nada. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, acá hay algunos comentarios. Bien, eso no me había olvidado comentarlo. Pero creo que lo escribí, ¿no? Y Rafael también se lo dio. ¿Cuántas componentes independientes tiene el tensor de Riemann en distintas dimensiones? En dimensión 2, si evalúan ese 1 sobre 12 n cuadrado por n cuadrado menos 1, le da que tiene una sola componente independiente, y eso se puede tracear hasta el escalar de Ricci. Entonces basta con calcular una sola. En dimensión... Esto es dimensión 2. En dimensión 3 tiene 6 componentes, que son la misma cantidad de componentes independientes del tensor de Ricci, así que toda la curvatura está contenida en el escalar de Ricci, y en dimensión 4 eso da 20, así que toda la información contenida en la métrica y en el tensor de Ricci no son suficientes para determinar el tensor de Riemann. Eso un poco se rastrea también el tema el tema localmente inercial y toda la bola esa. Así que bueno, si no hay preguntas, sigo adelante con el problema 15. En el problema 15 es un caso explícito de cuenta posta, otra vez en la esfera, donde más, de hacer el transporte paralelo a lo largo de una curva infinitesimal, ¿ok? En un cuadrilátero cerrado, formado por el ecuador, 2 meridianos y un paralelo que dista hacia el norte un cachito delta tita. ¿Ok? Entonces,
transportamos, la idea es, agarro este vector, que inicialmente es igual a parcial θ, y lo traslado paralelamente todo lo largo del ecuador, subo por un meridiano, vuelvo por un paralelo, distinto al ecuador, y bajo por otro meridiano, ponerle este el meridiano de Greenwich. Y tenemos que comparar con esta expresión que está acá, para ver si la variación, la diferencia, luego de hacer todo un transporte paralelo, el coeficiente de proporcionalidad es el tensor de Riemann evaluado en el punto inicial del cual yo partí para hacer el transporte paralelo. ¿Ok? Bueno, un buen cacho de todo esto ya lo hizo Juan en el problema 7, no me acuerdo cuándo, de la clase también. A ver, sí, bueno. Entonces, de P a Q vamos por el ecuador. ¿Ok? Y ahí hemos visto justo que esta derivada covariante era 0 justo en el ecuador, cuando θ vale pi sobre 2. Es decir, no, esto está bien, esto está al revés. Ah, no, está bien, perdón. No, me equivoqué. Igual, como es simétrico, es todo lo mismo. Esto es phi, θ. El transporte paralelo, como justo la conexión es métrica, es todo lo mismo. Si yo intercambio estos dos índices, puede ser el símbolo de Christoffel. Esto me dice que el vector parcial θ se transporta, lo puedo transportar paralelamente y no va a cambiar respecto de cuando lo transporto paralelamente a lo largo de una curva que tiene como vector tangente parcial phi. Eso es 0 justo para el ángulo pi sobre 2. Entonces, si vuelven atrás a la cuenta que hizo Juan, en el problema 7 van a ver que el tensor se mantiene paralelo. Fíjense que también intuitivamente, medio con los dedos, lo pueden ver. La idea del transporte paralelo es mantener constante el ángulo entre el vector que yo quiero transportar y el vector tangente. El vector tangente a esta curva, que es un meridiano, que es un paralelo en el ecuador, que es también un círculo máximo justo ahí, el vector siempre se mantiene a lo largo de esta línea. Entonces el ángulo recto que forman siempre se mantiene igual. Entonces el vector transportado paralelo siempre va a apuntar hacia abajo. Va a llegar hasta acá, hasta Q, apuntando hacia abajo. Entonces, desde acá hasta acá, el transporte paralelo no me cambia el vector. ¿Ok? Y ahora tengo que subir por un meridiano. Un meridiano es una curva, un círculo máximo, son todos círculos máximos, a una longitud fija del phi. ¿Ok? Y justamente estoy transportando paralelamente el vector parcial θ, que es el mismo vector tangente, que como es una geodésica se transporta paralelamente con respecto a sí mismo. Esto es una autoparalela. Así que de QR tampoco va a cambiar. Vamos a notar un cambio acá, porque acá justo es un paralelo que no tiene distinto de θ igual a pi sobre 2. Entonces esta derivada no va a valer, esta derivada covariante no va a valer 0. El coeficiente el símbolo de Christoffel no va a valer 0. Entonces la ecuación de transporte paralelo no va a ser trivial. Entonces quiero ir de R a S. Y eso ya lo había calculado Juan en el problema 7. Lo que le había dado era que el transporte paralelo a lo largo de un paralelo que no es el ecuador, cuando yo integro la ecuación de transporte paralelo, que era d de sigma b mu más gamma mu rho phi b rho igual a 0, obtengo esto que está acá. ¿Okay? Arrancando con un vector que es parcial θ. Me da el coseno del ángulo del cual yo partí, por sigma, que es el parámetro de la curva, en parcial θ, y esta otra cosa que está acá en la componente phi. ¿Ok? Ahora, en este caso estamos recorriendo la curva en el sentido en el que decrece el parámetro phi, sigma. Entonces voy al revés. En vez de ir hacia allá, voy para el otro lado. Así que esto es simplemente evaluarlo, esta expresión que está acá abajo, en sigma igual a menos delta phi. Porque voy de
en vez de ir de 0 a algún valor, voy de algún valor a 0. Así que reemplazo sigma igual a menos delta phi. Si reemplazo eso que está ahí, esto me da coseno de tita por, esto es un por, no es coseno de tita de otra función, por delta phi. Como el coseno es par, esto no me cambia de signo, pero como el seno es impar, sí me cambia de signo. Ahora, ¿esto me alcanza? Bueno, antes. Esto no está evaluado en cualquier lado, sino que está evaluado en tita 0 igual a pi sobre 2 menos delta tita. ¿Ok? Así que, y basta con quedarse a segundo orden en el tamaño de cada uno de los tramos que yo estoy transportando paralelamente. Esto es, recuerden, la cuenta que les hice, medio general, del transporte paralelo a lo largo de una curva infinitesimal. Entonces voy a expandir Taylor todas estas constantes que están acá. Coseno de tita 0, y este también en tita 0. Entonces, coseno de tita 0 es coseno de pi sobre 2 menos delta tita, y seno de tita 0 es seno de pi sobre 2 menos delta tita. Usan las fórmulas de sumas y restas de los cosenos y llegan a esto que está acá, pero a su vez nos tenemos que quedar a primer orden en esto, o sea, segundo orden en toda la variación total. Así que a esto me quedo. Coseno de tita 0 es seno de delta tita, el primer del orden de la expresión de Taylor es 0, y el término lineal es delta tita. Seno de tita 0 es coseno de delta tita, y eso es 1 al primer orden. Entonces, el vector transportado paralelamente, recuerden, hicimos este tramo y este tramo. Estamos acá. Y este es S. El vector en S es una componente en tita. No. Sí, está bien. Gané una componente, tenía la componente de tita que quedó igual y me cambió esta parte. ¿Está bien? Pues fíjense que acá el coseno de tita 0 ya está multiplicado por delta tita, así que esto es un 1. Y si me quiero quedar a primer orden también, me queda directamente un 1. Y ahora me falta hacer el trayecto de bajada por el meridiano de Greenwich, esto que está acá. Esto no tenemos hasta ahora ningún resultado previo, ningún problema que hayamos resuelto, así que hay que calcularlo. No queda otra que calcularlo. Ahora noten que, bueno, esto es un meridiano, es un círculo máximo, así que la componente en tita no va a cambiar. Lo único que puede cambiar es si yo tengo una componente que apunte en la dirección phi. Así que solo no va a bastar con calcular el transporte paralelo de un vector con componente solo en la dirección phi. Eso es calcular que la derivada covariante del vector sea 0, que es esto que está acá de vuelta. El vector tangente es parcial tita, así que esto me colapsa a un tita. Y la ecuación a resolver es esta que está acá. Ahora notemos que el parámetro afín de la curva esta del círculo máximo de un meridiano es el mismo ángulo tita. ¿Ok? Si calculan las curvas integrales van a ver que se puede elegir el parámetro de esa curva justamente que sea el ángulo polar, tita, ¿ok? Que se relaciona a menos de un pi sobre 2 con lo que uno llama normalmente latitud. Pero bueno, es el ángulo tita, el ángulo polar, que va del polo norte al polo sur, ¿ok? Bueno, esta es una ecuación bastante sencilla. El único componente no nula que queda es esta que está acá, que es coseno tita sobre seno tita, y esto se integra directamente. Pueden hallar esta primitiva donde quieran, en una tabla o en el Wolfram Alpha. Hacen la cuenta, no le voy a decir en detalle, está acá igual, es bastante sencilla. Y a lo que se llega es a esto que está acá. ¿Ok? El transporte paralelo a lo largo de un meridiano de un vector que tiene componente en phi es esto que está acá. El resultado final es este. En nuestro caso, la componente, ¿cuánto valía inicialmente? Que es este b supra phi sub 0. Este sub 0 indica el punto inicial del cual partí, que en este caso era el punto que yo llamé S. Es el que está acá arriba. ¿Ok?
era delta phi, delta tita. La componente tita no cambia, así que me queda esto. Delta phi, delta tita, que era la componente, por seno de tita 0, que es el ángulo desde el cual yo partí, el ángulo polar en el punto S, que era pi sobre 2 menos delta tita, dividido seno de pi sobre 2. De vuelta, evalúo a primer orden, a segundo orden, a orden cuadrático, y obtengo esto que está acá. ¿Ok? Este es el vector que vuelve al punto P luego de hacer el transporte paralelo a lo largo de esta curva. Yo había arrancado con esto y volví con algo que tiene, además de tita, tiene una componente phi, está un toque torcido. ¿Ok? Este es el inicial y este es el final. Es esto que está acá. Así que la variación, cuánto cambió el vector es cuál llegó respecto del inicial. El transporte paralelo este menos el vector inicial que era directamente parcial tita. Así que esto nos da delta phi, delta tita. Si lo comparan con esta expresión que les da el problema, que es la expresión que yo les di al principio, hay que tener un poco cuidado porque yo cuando hice la cuenta con todos los transportes paralelos para calcular la integral cerrada de x nu, x sigma, siempre iban los dos primeros tramos yendo de 0 a delta A y de 0 a delta B. Acá en un tramo hacemos 0 a delta phi, pero después hacemos de algo a menos delta phi, así que eso les hace cambiar un signo, pero es esta misma, se llega a esta misma expresión que está acá. Y si usan el resultado del problema anterior que les expliqué, ya saben cuál es la componente esta del tensor de Riemann, y les da un 1. Así que estas dos expresiones coinciden. Bien, esto como un chequeo en un ejemplo explícito de la fórmula que vimos al principio de la clase, de cómo cambia un vector al hacer un transporte paralelo en una curva cerrada, chiquita, en una variedad, en un espacio, en una geometría que no es plana. ¿Okay? Si esto fuese espacio plano, volveríamos al mismo vector. ¿Okay? Nada más. Con esto terminamos. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, parece que no. Así que voy a parar la grabación y cualquier cosa